El rechazo del Comité de Ministros a la resolución de calificación ambiental del proyecto Hidroaicén ha generado críticas a la forma en que fue desarrollado. Queremos conversar más y conocer su visión sobre este tema con la expresidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Charansky. Gracias por acompañarnos esta tarde, Clara. Buenas tardes. Gracias, Macarena, por invitarme. Bueno, en primer lugar, y vamos desde la generalidad hasta lo particular del proyecto, ¿qué le pareció a usted la resolución del Comité de Ministros? Después hablaremos del proceso, pero claro, ¿qué le pareció lo del día de ayer? Yo veo varias cosas que, desde el punto de vista de las certezas y de cómo ocupa los tiempos el país para obtener lo que necesita, en este caso energía, tú ves que esto ha tenido avances y retrocesos, que se autoriza y se resilian o se pone término a esas autorizaciones. Yo creo que el Comité de Ministros actuó con antecedentes técnicos a la vista. Y lo que me parece gravísimo es que no se hayan previsto las dificultades, porque todo lo que ocurre en un territorio, qué especies están protegidas, qué personas, qué comunidades tienen derecho, qué impacto, todo eso es previsible. Si tú mapeas bien el terreno y colocas las normas que aplican en su lugar, se georreferencian y haces planificación y gestión territorial. Son varios los países que están en esto, no al revés, te fijas de ir resolviendo los problemas después de que alguien los pone en evidencia. Clara, por lo tanto, su reparo, su preocupación no tiene que ver directamente con el rechazo del día de ayer por parte del Comité de Ministros ni lo que ha sucedido en los últimos años, sino más bien... En general. Claro, en general, y desde el momento en que se pensó Hidroaicén. No, mira, yo diría que la energía en general, cualquier energía y el medio ambiente siempre están en una relación de interdependencia. Son sinérgicos y son inseparables. Y hay un tercer acompañante, el territorio. Si tú no consideras territorio, energía y medio ambiente como una trilogía indivisible y sinérgica, vas a equivocarte muchas veces, vas a caminar a ciegas. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa y lo que se ha estado trabajando como universidad con geógrafos, abogados y arquitectos, es visualizar muy bien el territorio y a quiénes puede impactar y no actuar como respuesta a lo que alguien plantea, porque lo que alguien plantea ya podía preverse, y podía preverse ¿por qué? Porque está protegido o por la ley de medio ambiente, o por el convenio 169, o por el Consejo de Monumentos Nacionales. O sea, son tantas las instrucciones, normas de distintas jerarquías que te pueden permitir ver tu territorio y planificar bien lo que vas a hacer. Fíjate que la diferencia está en los tiempos, porque si yo sé que voy a tener oposición, por ejemplo, por las líneas de transmisión, a lo mejor decido gastar un poco más y hacerlas distintas, porque esas vías de transmisión, si yo las transformo en un tema polémico, yo ya no sé cuántos años me va a llevar, ¿te fijas? Entonces la certeza en los tiempos, la certeza en las autorizaciones que da nuestro país, todo eso se puede mejorar, y tenemos tantos casos, no solo Hidroaicén, la Central Castilla y tantas cosas que pasan. Claro, usted habla de una trilogía bastante importante y que parece cierto lo básico, pero no sé si siempre está en la perspectiva del debate, que no está puesto que es el territorio, la energía y el medio ambiente. Y pareciera cierto que debiera ser la cuna de la discusión. Sí. La pregunta es la siguiente, considerando esta trilogía que usted pone aquí en la mesa, ¿usted cree que existe conciencia de esta trilogía cuando se discute, por ejemplo, Hidroaicén, o cuando ya discutimos otro proyecto como el que se plantea en Río Cuervo? Y le pregunto también, ¿cuál es el valor que tienen las distintas miradas de esta trilogía? Porque hay aquellas personas que dicen, bueno, sí, Hidroaicén no va adelante, pero ¿de dónde vamos a generar esos 2.750 megawatts? ¿Vamos a generar con carbón? Bueno, pareciera el mal menor, es la versión que tienen algunos, ¿no? Mira, yo creo que hay tantos temas involucrados que no son como para una entrevista, pero he escuchado autoridades de gobierno muy razonablemente hablar de planificación y gestión territorial. El tema pasa por ahí, porque solo en lo que es la gestión adecuada y preventiva del territorio tú puedes hacer conversar la energía con el medio ambiente. ¿Qué energía? Yo te diría toda la que necesitemos y la menos mala. Nosotros, a mí me parece que estamos dando una vuelta carnero hacia atrás y decimos que vamos a resolver el problema con las termoeléctricas. Las termoeléctricas, pero progresivamente... Crítica, uno dice, ¿de dónde vamos a generar esta energía? Sí, por cierto, pero tenemos mucha energía hidráulica. Podemos reformular los proyectos teniendo muy bien en cuenta los derechos de las etnias, la ciudadanía, las especies. Teniéndolo todo en cuenta, tú puedes hacer las cosas bien. La relocalización de las familias, que parecía un tema tan básico. Y a lo mejor la división de algunos megaproyectos. Es decir, si tú estudias muy bien tu escenario, puedes fabricar un muy buen proyecto que se gestiona en tiempos
seguros, pero para eso tienes que conocer muy bien tu territorio. Entonces yo creo que el territorio es la palabra clave. Y ahí los mellizos, energía, medio ambiente. Nosotros tenemos energías renovables. Tenemos el sol, tenemos la eólica, claro. problemita, que son intermitentes. Tenemos la geotérmica, que es permanente, problemita. Es muy cara de explorar porque está arriba en los Andes y hay grandes riesgos en la exploración. Pero si tú vas teniendo en cuenta todas esas cosas, puedes hacer tu matriz híbrida, mixta, adecuada a los lugares y a los intereses de las comunidades, y además conversando con ellas previamente. Entonces yo creo que no estamos lejos de encontrar la solución, porque te digo, he escuchado a las autoridades hablar de planificación territorial. Clara, pero cuando hablamos de planificación territorial, cuando la demanda energética en urgencia hoy día, porque a la vuelta de la esquina vamos a tener un problema energético en nuestro país y pareciera que no es una discusión en la cual se ha dado como que el país se hace cargo de esta discusión y como una política de Estado, porque eso finalmente debiera ser una política es lo que debiera ser sin ninguna duda. ¿Usted cree que las autoridades con el proyecto energético que ya han presentado van en la dirección correcta y caminan hacia esta solución y tienen en cuenta el territorio? En medida que lo están teniendo en cuenta, porque he recibido información en el sentido de que están tratando de obtener más antecedentes sobre el territorio, una política como la que se ha planteado, si la asientan bien y la colocan bien en su lugar, y a lo mejor en vez de estar así cuadrada debe estar así, ya sabes, la cosa va a funcionar, y no son cuestiones de largo tiempo, ¿me entiendes? Es algo que tú puedes mapear una región en 2 meses, que podemos tener el año, en 1 año, en 2 años, el país claro y no equivocarnos. Yo creo que no equivocarnos lo van a agradecer. Por un lado las empresas, obvio, pero también la ciudadanía, te fijas, porque va a estar observando políticas públicas certeras y tiempos reales. Esto de que la gente en algún momento ha dicho en estos días o ayer, va a subir el precio de la energía porque no tenemos Hidroaicén. Hay mucha incomunicación. Hidroaicén era para 10 años y más. Los primeros megas iban a estar en 1924, por lo tanto, no es verdad que venía con esto una baja de los precios. Son medidas múltiples, integradas, y yo creo que hay que dejar atrás las visiones fragmentadas, parciales del cosa. Clara, ¿qué importancia, y le pregunto, qué importancia tienen hoy día los movimientos sociales y las redes sociales cuando son capaces de poner en el tema de discusión, por ejemplo, Hidroaicén? ¿Y sabe por qué se lo pregunto? Porque una década atrás hubiera sido posible tener la resolución que tuvimos el día de ayer, y se lo pregunto así de frío. Yo creo que no. ¿Hubiéramos tenido Hidroaicén 10 años atrás? Mira, no sé si 10, pero lo que está claro, que a medida que avanzan los años y con una aceleración vertiginosa, las comunidades tienen cada vez más voz, y una voz más fuerte. Lo que la OCDE llama la sociedad civil. Bueno, la sociedad civil está actuando mucho, interactuando con el gobierno. ¿Qué significa, creo yo, como desafío principal? Por supuesto que la comunicación va a crecer gracias a los medios, gracias a las noticias, están todos informados de todo. Eso está muy bien, pero debiera especificarse siempre muy claramente de qué estamos hablando para no generar movimientos que son tales por desinformación o porque escucharon la cosa así pero no era exactamente así. Entonces yo creo que todo obliga, a propósito de que tú te estás refiriendo a la transparencia, a ser también muy transparente en los análisis, muy documentado, muy objetivo, y decirle siempre a la gente de qué estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de Río Cuervo, el proyecto es visualizable, es definible y la gente puede opinar sobre él. Podemos, si tú entras incluso a Google, lo van a ver, está dibujado. Incluso en la página de quienes lo llevan adelante. Ahora, claro, cuando son más complejos no están así de fácil dibujados, pero eso es fundamental. Yo creo que cualquier autoridad que se sienta a conversar con un grupo humano o comunidad o movimiento estudiantil y le explica muy objetivamente las cosas, las demuestra, la conversación se hace más breve y más constructiva. Pero hemos dejado que muchas cosas funcionen con información dispareja o insuficiente. Yo espero que las políticas públicas que tienen que ver con energía, medio ambiente y sostenibilidad no sean autistas y se integren en una conversación, no me gusta la palabra, pero en realidad la define, holística, que considere el territorio como un todo en el cual se camina con los ojos abiertos, planificando los pasos. Recién le decía a un colega tuyo, ¿quién se construiría una casa o haría cualquier obra sin fijar primero los deslindes de su terreno,
sin saber con qué vecino se va a enfrentar. ¿Pero quién permite eso? ¿Quién permitió no fijarse en los deslindes del terreno? Te digo, ¿Quién permitió? falta de conciencia del peso de esta sinergia, medio ambiente, energía y territorio. Si tú no la tienes en cuenta, mira, pasamos por una época en que la medicina se fue de cabeza al detalle. ¿Te acuerdas? Ya las personas no eran personas, era una uña y perdían de vista el conjunto. Hemos vuelto a una medicina, o estamos tratando de volver, que mira al paciente. Yo creo que venimos de vuelta del fenómeno del positivismo que lo fragmentó todo y al final no se entendía nada. Y estamos de nuevo aplicando imágenes de conjunto a las cosas para entenderlas. La energía y el medio ambiente viven en esta tierra con esta gente. ¿Usted cree que el problema y la responsabilidad es del paradigma con el cual se analizaban las cosas, más allá de poner responsabilidad en aquellas personas que son las que toman las decisiones del país? Y si tú piensas en la cultura en que tú estás, porque eres joven y porque estás conectada, todo el mundo actual está georreferenciado. Tú usas WASE, usas Easy Taxi, tú usas Maple Earth. Si todo el mundo le gusta ver dónde están las cosas y cómo funcionan, también tenemos que saber verlas para los temas energéticos y para los temas ambientales y sincronizarlas. Y le voy a hacer una pregunta personal. ¿Por qué usted tiene tanto interés en poder, cierto, dar a conocer esta visión que es tan importante por lo demás? Es decir, bueno, aquí hay una acción aprendida más allá de las 35 reclamaciones, más allá de lo que pasó el día de ayer, más allá de eso, sino que es el territorio. Claro. Y personal, porque un error médico me costó una hija, porque no vio a la persona, no vio ningún detalle. Y desde hace 34 años yo pienso la importancia del análisis integral en todas las cosas, hasta para educar a un niño, ¿no? Tú no puedes ver fragmentos de verdad. Las verdades son complejas, son grandes, el mundo funciona con muchas variables. Por ejemplo, si yo quiero saber si puede funcionar una pequeña planta, una mini hidro en un territorio, ¿tengo que saber cómo están las aguas y las napas? Sí. ¿Tengo que saber qué animalitos? Sí, para que sea alguno protegido me hago cargo de eso. ¿Tengo que saber de las plantas? Sí. ¿Tengo que saber si hay comunidades indígenas? Sí. ¿Tengo que saber con qué derechos voy a topar en el camino y que a lo mejor van a ser pedir servidumbres, tener un juicio por unas concesiones? Tengo que saber todo eso, porque entonces me hago una carta Gantt y digo, yo me voy a demorar, señor, no 7 meses, me voy a demorar 3 años y 2 meses, pero soy responsable de lo que estoy diciendo. Y ese es el análisis integral. Yo creo que es una experiencia de vida que a mí se me ha hecho muy importante de tratar de transmitir al país, porque he visto, por ejemplo, servicios públicos que tenían, ya se está resolviendo, sistemas informáticos que no conversan. Entonces tú dices, pero ¿cómo meter servicios públicos autistas, cada uno por su cuenta? Es como en tu casa, tú no puedes pensar que el aseo se hace por un lado, que las comidas se compran por otro. Todo funciona integrado y tenemos que aprender a mirar el país así. ¿Cuántos años le hemos hecho a la materia energética? Llevamos hablando demasiado. Viendo el país fragmentado. Mira, a mí me preocupa que todos lo vemos fragmentado. Te voy a decir una cosa. Hay que decir lo más fácil, la termoeléctrica. Bueno, sí, súper fácil. Pero tiene cada vez más resistencia social. A lo mejor ni todos los impuestos verdes la van a hacer pasar. Tenemos que calcular cuál va a ser la resistencia social. Entonces decimos ya, menos resistido que la termoeléctrica tenemos el gas natural, es verdad, pero el gas llega por tuberías que no nacen en Chile y somos seguros de, claro, y si vienen por el mar, que cuesta parar un puerto o que se rompa un puerto o que se detengan los buques, o sea, ¿puede nuestro país ser tan vulnerable? Entonces, por lo menos, digamos, estamos obligados a una matriz energética compleja que considere todas las energías convencionales y las nuevas, no convencionales, no dañinas al medio ambiente y al ser humano. ¿Sí o no? Yo creo que es como un paradigma, como dices tú, integrando todos los antecedentes que nos van a permitir hacer esa cazuela, porque si no, no va a resultar. Clara, gracias por acompañarnos esta tarde, también por compartir una visión distinta de una noticia que ayer sin duda, cierto, marcó la jornada, como fue, cierto, este rechazo a Hidroaicén. Ya veremos el tiempo que tienen, cierto, para poder presentar algún recurso a aquellos que estaban interesados en llevar adelante el proyecto, pero es una mirada distinta y sin duda importante, así que muchas gracias. Muchas gracias, Macarena, y muchas gracias, CNN.